debe estar compenetrado de una grande realidad, que no es fácil ser soldado cuando todos te han dejado, nadie te quiere ayudar. Avanza así, no te creas que vas tan solo, al frente va un valiente, que es Cristo el capitán. Avanza así, no te creas que vas tan solo. Cristo el capitán. Él te ha puesto su mano en el arado, debes saber de antemano que no debes regresar. Si regresa es un cobarde y se ha hecho abominable a los ojos de Jehová. Avanza así, no te creas que vas tan solo, al frente va un valiente, que es Cristo el capitán. Bien, mis hermanos, voy a invitarlos a abrir la palabra del Señor. Gloria al Señor en el libro de Daniel, capítulo número 10. Libro de Daniel, capítulo número 10. Y vamos a leer los versos número 11 y número 12. Gloria al Señor. Aleluya. Daniel capítulo 10, versos 11 y verso 12. Cuando lo tenga lo confirma con un amén fuerte. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, que dice: y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Tome su lugar bendiciendo al Señor, hermano. Gloria a Dios. No sé si le pudieran dar un poquito más, poco, por favor. Gloria al Señor. Con ayuda del Dios eterno, hermanos,
quiero meditar la palabra del Señor bajo el tema la clase de cristiano que uno debe de ser para no dejar morir la visión que Dios nos ha dado. Un poquito largo el tema, pero con que se lo grabe ya ganamos bastante. Gloria al Señor. La clase de cristiano que uno debe de ser para no dejar morir la visión que Dios nos ha dado. Amados hermanos, nuestro Dios, revelando su personalidad y su carácter, Él le ha hablado a su pueblo, como hoy también, y le habla a su pueblo llamándolo, aconsejándolo, como también le habla a su pueblo advirtiéndole. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos presenta a nosotros, por así decirlo, un listado de personas que están registradas en este libro sagrado, que esta clase de personas con sus errores que cometieron, como decimos aquí en Guatemala, con sus 5 sentidos cabales, al cometerlos, Dios manifestó su descontento, su desagrado. Dios manifestó con mucha claridad que no avalaba sus acciones, que no respaldaba lo que ellos como personas en su momento determinaron ser o determinaron hacer con sus vidas. Y la Biblia nos presenta bastantes personas. Yo quiero de una manera resumida enfocarle varias que la Biblia nos enseña. Y la primera que me aparece en la Biblia es lo que Dios le habló a Adán y a Eva. Y yo quisiera que usted leyera un versículo en Génesis, el capítulo número 2 y el verso número 17, donde el Señor le habla a este hombre llamado Adán y le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Usted, al leer este verso y meditar en este verso, usted podría percibir, captar que Dios está manifestándose, Dios está revelándose al hombre para que el hombre conozca sus gustos, para que el hombre conozca su voluntad, para que el hombre conozca lo que a él le agrada que el ser humano haga, sobre todo el que está en el camino del Señor, que el ser humano haga con su vida delante de él. Y en este verso vemos 2 cosas que son valiosas. Una de ellas es su palabra y la otra de ellas es una clara advertencia que Dios le da al hombre en su momento. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Aquí cerca en el mismo libro, en el capítulo 4 y el verso número 5, podemos también ver, amados hermanos, otra manifestación de ese Dios a quien nosotros adoramos y servimos hoy. Y en este caso le habla a aquel hombre llamado Caín
y le dice, o dice la Biblia, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El verso de la palabra nos está mostrando, revelando a un Dios, hermano, que no se queda callado cuando hay algo que a Él no le parece, cuando hay algo que a Él no le agrada. Vemos a través de la palabra que Dios nos está a nosotros enseñando el día de hoy, y siempre lo va a enseñar, que cuando hayan cosas en el hombre, en su pueblo, que a Él no le agrada, Él no va a respaldar lo que a Él no le agrada. Él no va a apoyar lo que el hombre está haciendo caprichosamente, o lo que el hombre está haciendo a voluntad propia, sin consultar la voluntad del Dios eterno, hermano. Cuando dice la palabra, no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, es obvio que se entiende que Caín lo que hizo fue algo, aunque hizo un culto a Dios, aunque hizo una oración a Dios, aunque hizo un protocolo religioso, hermano, y obviamente de sus labios salía o un gloria a Dios, o bendito sea Dios, o Dios, esto es para ti. Es obvio, él no estaba adorando ídolos, ni estaba adorando otra cosa. Él estaba adorando a Dios. Pero lo que podemos percibir en este verso es que una persona, aunque diga que sigue a Dios, aunque diga que es evangélico, aunque diga que es cristiano, aunque diga que es pastor, aunque se ponga los títulos que lo acrediten como un ministro de culto, pero si su vida está torcida, si su vida no la apega al gusto de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, a lo que Dios pide o desea, a lo que Dios demanda que se haga, a través de la palabra podemos hoy seguir conociendo a ese Dios verdadero, hermano, que haga lo que haga el hombre, media vez lo haga fuera de la línea de Dios, de la voluntad de Dios, media vez lo haga fuera del plan divino, son cosas que no le van a agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo ya con estos versos que hoy hemos leído? Estamos aprendiendo, hermanos, de que Dios revela su carácter, de que Dios revela su gusto, de que Dios revela su personalidad, de que Dios habla, hermano, de que el hombre lo tenemos que ver a Él y tenemos que preocuparnos si lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos le agrada a Él o no. Esa debe de ser nuestra preocupación como pueblo del Señor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Quiero darle otra cita bíblica, pero anótela. Se la voy a resumir. Libro primero de los Reyes, capítulo 9, del verso 6 al 9. En esta cita bíblica, hermanos, lo que vamos a encontrar es cuando cuando Salomón le dedica a Dios aquel templo
que él como rey le construyó a Dios. Y en esa dedicación, Salomón hace una oración especial e importante, la cual Dios le escucha y a la cual Dios le da respuesta. Una oración en la cual le dedica el templo para que Dios la reciba y que Dios descienda del cielo y que habite en ese templo que él había construido con gratitud, con esfuerzo, con devoción. Pero a mí me llama la atención de que Dios, en la respuesta que le da, Dios le plantea dos cosas a Salomón. Y le dice Dios a Salomón que sí le va a recibir el templo. Y le da una promesa o promesas tan grandes salidas de la boca de Dios. Promesas como esta que le dice: ahora estarán abiertos mis ojos y mis oídos al clamor de este lugar. Promesas grandes como estas que le dice que si el pueblo se humillare y oraren y buscaren el rostro, Dios dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero en estos versos que le cité, Dios le da una advertencia a Salomón y al pueblo. Y en la advertencia que Dios le da, le dice al pueblo de Israel que si ellos se apartaren y abandonaren sus mandamientos, sus estatutos, y se fueren a servir a los dioses, a los Baales, Dios le dice a Salomón: esta casa que es espléndida, que es gloriosa, esta casa, hablándolo en términos contemporáneos, esta casa que tiene un valor archimillonario en dólares, por el oro, la plata y toda la riqueza que en ella había. Esta casa, le dijo Dios a Salomón: el día que ustedes me abandonen, entonces yo me iré de esta casa. Y esta casa vendrá a ser espanto para todas las naciones. Y cuando las naciones se pregunten por qué le hizo Jehová Dios así a su pueblo y a estas casas, a esta casa, la misma gente respondería: es porque ellos abandonaron sus mandamientos, abandonaron sus estatutos, y por eso Jehová los abandonó también a ellos. Pueden alabar a Dios, hermano. Sabe que como pastor, para mí es una responsabilidad enseñarle a 5, a 100, 500, 1000, miles que hayan esta palabra. Porque al oír esta palabra y leyéndola como lo estamos leyendo, hermano, las incógnitas se van, las dudas se van, el conocimiento crece, el temor crece, hermano, la paja se quema, hermano, y el corazón de uno se convierte totalmente al Dios que nos está hablando a través de su palabra. A su nombre. Porque hay gente hoy en día que se basan a una profecía verbalizada por un ser humano, y en una profecía verbalizada por una persona se ha oído frases como esta obra es mía, esta vida es mía. O a un líder: tu siervo mío, dice,
Y es obvio que uno como ser humano recibe con agrado una clase de profecías de esa naturaleza. Y a veces uno lo toma como el estandarte de su vida y piensa uno que por esa profecía, viva como viva, Dios sigue manteniendo, entre comillas, lo que dijo en esa profecía, sin menospreciar los dones que son del Señor. Pero bien dijo el apóstol que tenemos la palabra profética más segura que alumbra como una antorcha. ¿Por qué? Porque esta palabra Dios la habló, porque Dios al hablarla, lo que Dios quiere es que su pueblo lo conozca a Él tal y como Él es. Y lo que Dios quiere que el pueblo conozca es que si lo buscamos, Él desciende. Si lo llamamos, Él desciende. Si nos santificamos, Él está en medio de nosotros. Si guardamos sus mandamientos, no hay duda que Él está en medio nuestro. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Con esto y otro tiempo hace falta para hablar detalladamente. Lo que usted y yo podemos decir, aprender hoy. Gente como Caín que hablamos, Salomón y otros, lamentablemente cometieron esos errores que les costó su salvación. Pero usted que está hoy aquí, Dios dejó esto marcado en la palabra para que nosotros no escojamos esa senda, para que nosotros no sigamos esa senda, para que nosotros afirmemos el corazón a lo que Dios nos ha llamado en este tiempo, hermano. Y a su nombre gloria. Quiero hablarle de otra persona. El rey Saúl. Gloria a Dios. Atiéndame en este resumen que le doy. Este hombre fue escogido por Dios. Y lo que yo percibo es que Dios lo escogió para un lugar importante en su pueblo, sencillamente por la humildad que en su momento tuvo este hombre llamado Saúl. Que incluso cuando lo escogieron como rey, él se escondió porque no se sentía capaz. Él mismo expresó esta frase que dijo: ¿quién soy yo? ¿Y quién es la familia de mi padre para este privilegio? Hermano, ¿sabe qué estamos viendo ahí? En esto que la Biblia enseña, estamos viendo a un Dios, hermano, que Él no anda viendo si alguien tiene o no tiene capacidades. Estamos viendo a un Dios, hermano, que se complace, que se agrada, a un Dios que está contento cuando logra ver o encontrar en la tierra a personas humildes, a personas que hemos aprendido a humillarnos, a personas que aceptamos la senda que Dios nos marcó el tiempo que estemos en esta tierra. Dios se agrada. Y todo el tiempo que una persona se mantenga humilde, sencilla, que no se le suba a la cabeza el privilegio, que no se le suba a la cabeza el apellido, que no se le suba a la cabeza, hermano, la fiebre
de la vanagloria. Aleluya. Aleluya. Todo el que quiera que Dios siga con nosotros, diga gloria a Dios, diga. Diga en voz alta, gracias Señor por mi salvación, diga. ¿Sabe qué le agrada a Dios? Todo el tiempo que seamos, nos esforcemos y luchemos en estar en humildad con Dios y con nosotros mismos. Vivir en esa línea. Usted esté seguro, aunque nadie le ponga la mano en la cabeza y le profetice, esté seguro que Dios está con usted, que Dios lo va a apoyar, que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a respaldar, que Dios va a hacer una obra grande en su vida, con su vida. Oh, aleluya. Aleluya. Y oiga esto. ¿Sabe qué es humildad delante de Dios? ¿Sabe usted qué es humildad delante de Dios? No es solo agachar la cabeza. No es solo decir sí o no. Oiga, hermano, por eso me llena, me gozo en aquel verso de la palabra que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Y el Dios del cielo dijo: porque de ellos es el reino de los cielos. Y si usted se da cuenta, el término que la palabra usa, los pobres, porque el pobre, económicamente hablando, es el que pide. El pobre es el que pide favor. El pobre es el que está detrás. El pobre es el que espera. El pobre es el que aguanta, económicamente hablando. Pero el verso de Mateo 5:3 no dice bienaventurados los pobres económicamente. No, dice los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque el pobre en espíritu, es aquel que no lo llena un vehículo del año. El pobre en espíritu no es aquel que lo llena la carrera universitaria. El pobre en espíritu, alabado el nombre de Dios, es aquel que no lo llena la carrera universitaria. El pobre en espíritu es aquel que no lo llena las tierras que tenga, las fincas que tenga, los ganados que tenga, las posiciones que tenga como persona. El pobre en espíritu puede ser el rey o un presidente o un ministro en alguna nación, un millonario, un rico, un hacendado, una persona de gerencia, una persona importante en la sociedad. Pero el pobre en espíritu es aquel que oye y dice: hoy es día de culto, yo necesito de Dios. El pobre en espíritu es aquel hacendado que dice: esto se va a quedar, las vacas se van a quedar, esto no alimenta mi alma, sino dice: yo voy a ir, mi alma tiene hambre, mi alma tiene necesidad del Dios vivo.
El pobre en espíritu es el que pide. Y la Biblia dice: el que pide, recibe. El que busca, halla. El que toca, se le abre la puerta. A su nombre sea la gloria. Y esa parte fue la que a Dios le agradó de Saúl, y por eso lo escogió. Y Dios vio un poquito de eso en nosotros, y por eso a nosotros nos tocó el Señor. Aquí estamos y estamos necesitados. ¿Cuántos estamos necesitados de un avivamiento espiritual, hermano? Aleluya. A su nombre, gloria. Y Saúl, esa humildad le duró poco. Pero antes, mire, yo quiero leerle primer libro de Samuel, capítulo 10. Gloria a Dios. Si lo haya, léalo conmigo. 9 al 11 dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allí al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Mire, yo quiero en estos versos decirle esto. El tema que tenemos es gloria al Señor, que uno escoge, o la clase del cristiano que uno debe de ser, para no dejar morir la visión que Dios da. Pero aquí lo que quiero enfocarle es la voluntad personal, en que en determinado momento uno escoge ser como cristiano. Y lo que quiero enfocarle en este verso que le leí es cómo Dios interviene para que uno no tome una mala decisión. Por eso le leí este verso, porque Saúl, que Dios nos conoce a todos, Saúl, según lo que vemos en el verso, vino el poder de Dios, y el verso dice que Dios le cambió el corazón a Saúl, y fue cambiado en otro hombre. O sea, esa personalidad Dios se la cambió milagrosamente en ese encuentro. Y luego Saúl estuvo cerca de un grupo de profetas, y aquel poder de Dios que estaba en los profetas vino sobre Saúl, y de pronto Saúl empezó a profetizar, a ser revestido del poder del Espíritu Santo. Y hermano, lo que yo veo ahí es a Dios que está ayudando a Saúl a que en su vida él valore la oportunidad que Dios le está dando como persona en su momento, que él logra entender que Dios quiere o tiene planes grandes con la vida de este hombre. Y eso es lo que yo veo también hoy. Dios nos ha dado oportunidad a todos. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí hemos sentido en alguna ocasión la presencia de Dios? ¿Cuántos?
Cada vez que usted y yo sentimos la presencia de Dios, nos damos cuenta que Dios es real. Nos damos cuenta que no hay vida mejor que la vida bajo la presencia de Dios. Nos damos cuenta, hermano, que valió la pena. Valió la pena haberse venido de la aldea, del pueblo, de cualquier lugar. Valió la pena cerrar el negocio. Valió la pena dejar a la familia. Valió la pena. Porque la presencia de Dios es lo más grande que Dios le puede dar a una persona. Aleluya. O sea, Dios está ayudándonos. Pero vea, le estoy resumiendo. En Primera de Samuel capítulo 15 y el verso 26 dice la palabra: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, oiga esto, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Mire ese hombre humilde. Mire qué riesgo corremos todos. Mire este hombre humilde. En la humildad Dios lo levantó. En la humildad Dios le dio. En la humildad Dios lo bendijo. Y ya bendecido, ocurre algo grave. Y eso grave está sucediendo hoy en el mundo entero, dentro del mundo cristiano. Porque el Señor le dice a través de su siervo Samuel a Saúl: porque desechaste la palabra de Jehová. Dios está mostrando que si algo a él le ofende, si algo a él le desagrada, si algo él no lo va a dejar pasar por alto, es que una persona o una familia o una iglesia o un concilio empiece a desechar del altar, a desechar del púlpito lo más grande que Dios le ha dado a su pueblo, que es la palabra que ha salido de su boca. Y cuando uno pierde la humildad, entonces uno tiene razón. Cuando uno pierde la humildad, entonces uno cuestiona lo que se hace en el evangelio, lo que se hace en las convenciones. Uno cuestiona lo que se hace dentro de la viña del Señor. Y eso empieza a sacar uno de su corazón, de su mente, la palabra del Dios eterno. Y este hombre, Dios le había hablado directrices específicas, pero este hombre le cambió a lo que Dios le habló. Este hombre cambió el protocolo que Dios le había dado. Este hombre cambió todo lo que Dios le asignó por lo que él creía conveniente en su momento. Y según él, que eso no era malo. Y según él, que eso era correcto. Y según él, que ahí estaba bien.
Hay poder en la sangre de Cristo. Ahí mismo, en el 16:14, dice la palabra de Dios: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y yo quisiera que usted enfocara la parte que dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, porque antes él había desechado la palabra de Jehová. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. El Señor Jesucristo en su ministerio en 2 ocasiones le dio de comer a 5,000 y a 4,000 personas milagrosamente. Y después la gente lo siguió. Y el Señor Jesús se voltea y les dice: ustedes a mí me siguen porque les di de comer. Por la comida me siguen. Cuando esa gente oyó esa palabra, quizás empezaron a decir: nos está echando en cara, nos está avergonzando, nos dio y ahora nos humilla. Y cada uno se empezó a retirarse, a irse de ese lugar. Y vino uno de los discípulos y le dice al Señor: la gente se va, la gente se está yendo. Y le dice claramente el discípulo al Señor: dura es tu palabra. ¿Quién la puede resistir? Y ese discípulo estaba viviendo su prueba allí, porque el Señor le dijo: ¿quieres irte tú también? Eso me da a entender mucho a mí. ¿Sabe qué me da a entender a mí? Que cuando una persona no quiere la palabra, quiere cantos, quiere alabanza, quiere, imagínese todo lo que hay hoy en día, quiere show, quiere luces en el altar, quiere dramas, quiere de todo, quiere conciertos de música. Música ranchera, música clásica, música pop, música de reggaetón, lo que sea. Eso quiere el pueblo carnal. Y solo para que no hablen, le dan lugar al mensaje de la palabra. Y de una vez le dicen que son 10 minutos, porque eso es parte del programa. Esa es la vida actual del pueblo, entre comillas, cristiano del día de hoy. Gente llena de entretenimientos. Y eso me da a entender por la palabra que el Señor mira al discípulo, mira que el discípulo lo cuestiona. Y el Señor dice: yo a este lo llamé para que fuera un portador de la palabra, o un portavoz de la palabra. A este lo llamé para ser un instrumento de poder, un instrumento que mueva las naciones, que el evangelio entre por todos lugares. Pero ahora me sale con esto: ahora me sale que dure mi palabra. Ahora me sale que estoy hablando muy duro. ¿Y qué le dijo el Señor? Si quieres irte tú también. ¿Quieres irte tú también? ¿Quieres irte tú también?
Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Vaya que ese discípulo usó la cabeza y el corazón, porque se queda pensando y mire cómo responde él. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si gusta, dígalo conmigo. Le dijo a él: solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú. Solo tú. Ese discípulo ahí escogió y dijo: yo me quedo aquí, aunque sea dura la palabra, me quedo aquí. Aleluya. Yo me imagino al Señor sonriendo por una decisión tan sabia, una decisión tan buena que aquel hombre de Dios tomó en el momento de su prueba. Ahora mire, porque el Señor le habló a esa gente: ustedes me siguen porque les di de comer, porque esa era la verdad. Porque esa era la palabra que ese pueblo quería oír en ese momento, o mejor dicho, necesitaba oír en ese momento. Dios le habló a Saúl a través del profeta Samuel, pero él se echó a la espalda la palabra que Dios le había dado. Y cuando Samuel lo reencuentra y le dice directo, lo vio a los ojos, frente a frente ante el rey, y le dice: tú desechaste la palabra, tú sacaste la palabra. Aleluya. Y eso es bueno hablarlo hoy, porque hay concilios que han sacado la palabra de sus altares, hermano. Puede darle gloria a Dios, hermano. Mire, y quiero decirle esto, que es importante, pienso. Cuando este remanente escogido se pronunció, me gusta ese silencio. En ese silencio no se duerme nadie, hermano. Cuando este remanente escogido se pronunció, eso está en las redes sociales. Cuando quiera recordarlo, búsquelo y lo va a oír ahí. El pronunciamiento fue porque dejaron la palabra. Los otros. Y el argumento de los otros fue que ellos no dejaron la palabra, porque una cosa son normas y otra cosa son doctrinas. Argumentos humanos, eso lo entiendo yo. Me gusta ese silencio. Oiga otra cosa. Después del pronunciamiento se vino la guerra. Y se vino una guerra aplastante, que todo un concilio liderado por su líder levantaron una campaña de descrédito, una campaña fraguada con mentiras y con calumnias que no tienen bases de verdad, ni siquiera jurídicamente hablando. Dejemos eso por un lado, porque yo sé que usted me está viendo bien fijo. O sea, el punto que le digo por un lado. Ahora vamos a lo espiritual.
Yo me imagino al demonio, que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Y lo digo porque como el diablo nos ha atacado, hay que atacarlo también. Yo imagino al diablo ahí diciendo: si dejamos que ese remanente crezca, se desarrolle, si dejamos que ese remanente siga y siga y siga y siga, el demonio dijo: vamos a perder. De hecho ya perdieron. En la cruz del Calvario los venció mi Señor Jesucristo. Porque a Satanás, que el Señor lo reprenda, le conviene tener iglesias evangélicas mundanas, tibias, apagadas. Lástima por los hermanitos de atrás, que el frío no los deja pararse. Aquí estamos como un batallón, hermano. Este batallón diga gloria a Dios. Su palabra es la bandera nuestra. En la historia de la humanidad, el diablo ha tenido malas experiencias. Job le apaleó la cabeza al diablo. Profetas como Eliseo, como el profeta Elías, hombres de poder, hermano, estremecieron el infierno en el pasado. Y el que murió en la cruz del Calvario, hermano, el que murió en la cruz del Calvario, lo atacaron los fariseos, lo atacaron los saduceos, lo atacaron los herodianos, hermano. ¿Por qué? Por lo que predicaba, por lo que enseñaba. Lo llevaron a la cruz, lo clavaron, lo vieron morir, lo vieron cómo inclinó la cabeza y dejó de respirar él. Y el hombre equivocadamente dijo: ganamos. La muerte se engañó y dijo: gané. El demonio se engañó y dijo: ya ganamos. Usted no sabe qué pasó al tercer día. A ver qué pasó. Grítelo, ¿qué pasó? A ver, grítelo, ¿qué pasó al tercer día? A ver, duro, diga, ¿qué pasó? Al tercer día, Él se levantó de entre los muertos. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios, hermano. Y por eso el enemigo levantó esa campaña llena de maldad contra este remanente. Y lo digo con libertad, porque los ataques han sido también, hermano, y han corrido con libertad en las redes sociales. Pero oiga, oiga, gracias a Dios que aquí no tenemos nada que esconder, hermano. Aquí predicamos la palabra de Dios. Usted es testigo, hermano. Usted es nuestro mejor testigo como personas. Este hombre, Saúl, cometió el error más grande que alguien pueda cometer: desechar la palabra de Jehová, hacer un lado la palabra de Jehová. El día le hablo a usted de manera individual. El día que usted vaya a la iglesia y la palabra le dé por la cabeza,
le dé por la costilla, la palabra lo haga revolcar, la palabra lo sacuda, el día que la palabra lo confronte. No salga peleando, no salga murmurando, no salga cuestionando, salga alabando a Dios, a su nombre gloria. Lo peor le vino a este hombre que dice: y se apartó el Espíritu de Jehová. Hermano, ¿para qué queremos campamentos si no está Dios aquí? ¿Para qué queremos lo que sea si Dios no está? ¿Cuántos queremos que el Señor siga con nosotros? Ahí está Dios revelando. Yo le hablaba de la humildad. Yo sin ánimos a criticar a nadie, pero como es la verdad, yo he oído gente, hermano, que sale de alguna reunión, que sale de algún seminario, que sale de alguna prédica molestos. Y hay gente que quiere que se le explique detalladamente algo, como haciendo entender que lo convenzan. Si no me voy, ya se tardó. Con el respeto que se merece. Es que si no quiere la palabra, no podremos caminar juntos. Aleluya. Sabe que debe de ser nuestra humildad. Es esta: somos humanos, tenemos errores.